hermanos, hoy vamos a aprender, estamos estudiando la serie El Reino de los Cielos. En estos 3 meses vamos a estudiar esa serie, El Reino de los Cielos. Y el tema de hoy se llama Lo Nuestro. Lo Nuestro. Ese es el tema que vamos a estar tocando, hermanos, en este día. Lo Nuestro. Y quiero comenzar contándoles una pequeña ilustración. Dice que había cierto día un papá se fue con su hijo. El papá dijo: voy a llevar a mi hijo a comer algo. Entonces el papá le lleva a su hijito ahí a Plaza Vea, y en Plaza Vea van a comer Popeyes. Entonces piden una porción. El papá no tenía mucho apetito, pide una porción para su hijo, ¿no? Entonces a su hijo pequeño le compra su pollito con sus papitas fritas. Y luego, ya en la mesa, el papá está conversando con su hijo y su hijo empieza a comer. Y de pronto, hermanitos, el papá se le antoja una de las papitas. Al papá se le antoja una de las papitas y quiere agarrar una de las papitas de su hijo y comérselas. Pero cuando está a punto de agarrar, ¿saben qué pasa? Su hijo le dice: papá, deja esa mano. Estas son mis papitas, ¿ya? Si es que no te metas con mi comida. Cuando su papá le dijo eso, el papá inmediatamente vino a su corazón 3 pensamientos. Él dijo: mi hijo no sabe que esas papitas son mías, porque yo las he comprado, ¿no? Él no lo entiende, él piensa que son suyas. Lo segundo que mi hijo no entiende es que yo no necesito de esas papitas. Yo no necesito. Si yo quiero, me puedo comprar unas 5 porciones de papas fritas. Y lo tercero es que si yo quiero también, puedo comprar un montón de papas y enterrarlo en papas fritas a mi hijo. Y en ese momento el papá dijo, ¿no? Pensó y dijo: lo que mi hijo me ha hecho hoy me recuerda muchas veces a lo que yo hago con Dios. A veces Dios me pide dar algo en medio de una necesidad. Y yo le digo: Dios, no te metas con esto, esto es mío, esto me pertenece. Y muchas veces pensamos que Dios necesita de nuestras ofrendas o de nuestro dinero, de nuestros recursos, cuando no es así. Él es, hermanos, el dueño de todo el universo. Él es el dueño de todas las riquezas en este mundo. Y en vez, hermanos, de decir esto es nuestro, la familia es nuestra, los recursos que tengo son nuestros, o le pertenecen a Dios, decimos esto es mío, así como un niño pequeño. Una de las primeras frases que un niño aprende es eso, ¿no? Este es mío, dice. Cuando ves a un niñito que están jugando con sus juguetes y de pronto ves que el otro niñito quiere agarrar uno de los juguetes de un niñito, ¿qué es lo que hace? Lo agarra, toma y dice: esto es mío, esto no te pertenece. Y saben, hermanos, desde pequeños en nuestra naturaleza está ese pensamiento de que las cosas que tenemos son nuestras. Y hoy vamos a aprender eso, hermanos, que no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a nuestro Dios. Y yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 1 al 20. Primera de Crónicas, capítulo 29, de versículo 1 al 20. Hoy nos vamos a centrar, hermanos, en esta historia y vamos a aprender varios principios que Dios nos enseña en su palabra. La palabra de Dios dice, Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer del versículo 1 al 20. Miren qué dice:
Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro, de plata, para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro, de Ofir, y 238 toneladas de plata, plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familias, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios, donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gerson. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandamientos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo, para el cual he hecho estos preparativos.
Después David le dijo a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Qué hermoso texto, hermanos. Quiero contarles un poquito acerca del contexto del pasaje. En este tiempo, hermanos, hubo un tiempo en el cual la nación de Israel pidió un rey y Dios se los dio. El rey se llamaba Saúl. Saúl empezó a reinar, hermanos. Al empiezo comenzó bien, pero después Saúl fue desobediente a nuestro Dios. Vez tras vez desobedecía a Dios. Entonces Dios dijo: voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. ¿Y saben a quién encontró? A David, un pequeño pastorcito de ovejas. Dios dijo: tú serás el próximo rey en Israel. Y David, hermanos, llegó a ser rey. Él, hermanos, en ese tiempo la nación de Israel era pequeña, pero cuando David ingresó, la nación de Israel empezó a crecer. El pueblo de Israel empezó a pelear con las diferentes naciones y los vencía. Batalla tras batalla, vencía a todos sus enemigos. Y la nación de Israel, de ser una nación pequeña, se convirtió en una nación, hermanos, grande, una nación poderosa, y el rey era David. Y David, cuando conquistaba reinos, veía, hermanos, ciudades grandes, y él escogía de esas ciudades las mejores casas donde vivir. Entonces, cuando David entraba, hermanos, a su palacio y era hermoso, él decía: wow, qué hermoso palacio donde vivo. Pero qué triste, ¿cómo yo, siendo rey, voy a vivir en este palacio y mi Dios está en una tienda? Decía, ¿no? Claro, recuerden que la presencia de Dios en esos días se manifestaba en el tabernáculo, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. David dijo: ¿cómo yo puedo vivir en una casa tan lujosa y la presencia de nuestro Dios, en simplemente carpas pequeñas? Entonces David dijo: lo que voy a hacer, voy a construir un templo para mi Dios. Y cuando David tenía eso en su corazón, hermanos, a través del profeta Natán le dice a David: David, aunque tengas el deseo en tu corazón, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo lo va a hacer. Entonces, hermanos, David, emocionado, empezó a hacer todos los preparativos para construir el templo en Israel. Fue uno de los templos más preciosos a lo largo de toda la historia humana. Y no fue hecho por David, fue construido en el tiempo de Salomón, el hijo de David. Y para esto, hermanos, para que fuese construido un templo, vamos a ver, hermanos, que en primer lugar David entregó todo, casi todo lo que tenía. Y también el pueblo le siguió de forma voluntaria a poder entregar, hermanos, para el Señor. Y hoy vamos a aprender, hermanos, de esta historia 6 principios que nos van a ayudar mucho a nosotros. 6 principios hermosos que vemos en estos textos. Ustedes pueden anotarlo. En primer lugar, todas las cosas pertenecen a Dios. Vamos a repetirlo todos juntos. 2, 3. Todas las cosas pertenecen a Dios. Miren qué dice Primera de Crónicas 29, 11. Miren qué dice el versículo 11. Primera de Crónicas 29, 11. Ahí el texto que hemos leído. Miren qué dice en el versículo 11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas.
El primer principio que tenemos que aprender y llevarlo siempre en nuestro corazón, hermanos, es que todas las cosas le pertenecen ¿a quién? A Dios. Toda la creación, la naturaleza tan hermosa que vemos, el agua, el sol, las estrellas, el campo, los frutos del campo y cada uno de los seres humanos, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a Dios. Tú le perteneces a Dios, yo le pertenezco a Dios. Entonces, hermanos, nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. ¿Sabían eso? Los dones que tú tienes, esa bonita voz que tienes al cantar, el tocar un instrumento, ese hermoso talento de tocar, de hacer música, de pintar un cuadro, de escribir una canción, de escribir un verso. Esos talentos y esos dones que tenemos, servir, el don de evangelizar, el don de enseñar, el don de ser misericordioso, el don de dar, todos esos dones no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestros recursos, hermanos, le pertenecen a Dios. La casa que tenemos no es tu casa, le pertenece al Señor. La familia que tú tienes no te pertenece, te pertenece al Señor. Todo, hermanos, le pertenece a Dios. Nuestro tiempo, nuestros planes, nuestros sueños, nuestro cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y si eso no nos pertenece, entonces ¿qué somos nosotros? Somos mayordomos, somos administradores. Y un día, hermanos, como administradores vamos a estar delante de Dios dando cuenta de todo lo que Él ha puesto a nuestro alcance. Tenemos que estar preparados cuando llegue ese día. Entonces, el primer principio: todas las cosas pertenecen a Dios. David lo entendía. David, hermanos, era un hombre rico. Él vivía en un palacio. Y él decía, todo lo que tengo, todo lo que puedo ver, le pertenece a Dios. En segundo lugar, damos solo lo que Él primero nos dio. Primera de Crónicas 29:14. Miren qué dice el versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Qué interesante, hermanos, este principio. A veces pensamos que lo que nosotros damos a Dios viene de nosotros, pero no es así, hermanos. Si algo damos a Dios, es porque Dios nos lo dio primero. Un ejemplo. Por ejemplo, si tú puedes venir aquí y hacer limpieza a este local, estás sirviendo a tu Señor. Pero no es por tus propias fuerzas. ¿Quién te dio el cuerpo que tienes? ¿Quién te dio las fuerzas y las energías para barrer? Es Dios. Hay muchas personas que dicen, ¿no? Yo todo lo que tengo lo debo a mi esfuerzo y dedicación. Yo no le debo a Dios nada, dicen. Pero hermanos, el aire que respiramos, ¿acaso es de nosotros? El agua que bebemos. Sin agua en 3 días moriríamos. Y Dios nos da su agua todos los días. Sin oxígeno, en 3 minutos estaríamos muertos. Y Dios nos provee del oxígeno. Así es que, hermanos, si algo le podemos dar a Dios, debemos entender que Él nos dio primero. Ese es el segundo principio. El tercer principio: si vamos a dar algo a Dios, tiene que ser voluntario y con alegría. Amén. Si vamos a dar algo, tiene que ser voluntario y con alegría. Miren qué dice Primera de Crónicas, ahí en el texto 29:17. Miren qué dice el versículo 17.
Dice, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Un templo maravilloso se iba a construir. Ese templo requería, hermanos. Mira, ese templo era tan lujoso. Nosotros ponemos aquí, por ejemplo, cuando hacemos una construcción de nuestra casa, hacemos el revocado, ¿no? Con cemento. ¿Saben cuál era el revocado de ese templo? Oro. Imagínense. Era un templo sumamente hermoso. Tenía oro y piedras preciosas por todas partes. ¿Y de dónde vino todo ese dinero? ¿Acaso David hizo, bueno, ahora vamos a hacer una ley, todos de manera obligatoria van a dar tanta cantidad? No, fue ofrendas voluntarias. David dio, hermanos, de forma voluntaria. Y luego cuando pidió al pueblo, el pueblo pidió que sea voluntario. Es por eso que David dice ahí en el texto que hemos leído, miren, todo esto, dice en el versículo, tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas, dice, por voluntad propia y con alegría. Alegría. Esa es la forma, hermanos, como un cristiano tiene que dar al Señor. Si tú algún día vas a dar una ofrenda al Señor, no tiene que ser de mala gana, no tiene que ser triste, no tiene que ser por obligación, porque alguien te está obligando, o simplemente porque los demás dan, yo tengo que dar. No, tienes que hacerlo por propia voluntad y con alegría. Y ante esto hay una pregunta, ¿no? ¿Será que Dios exige actualmente los diezmos? ¿Se han preguntado alguna vez si está vigente dar diezmos o no al Señor? Bueno, quiero explicarles de forma cortita, hermanos. ¿Se daba diezmos? Claro que sí. En el Antiguo Testamento el pueblo judío daba diezmos. Pero hermanos, ellos daban 3 diezmos en el año. ¿Sabían eso? No daban solo un diezmo. Ellos daban 3 diezmos. Más o menos en total es el 23% de sus ingresos. Eso es lo que un judío daba. Un diezmo era especialmente para los levitas. Ustedes recuerdan que había 12 tribus en Israel y había una tribu que Dios había dicho, ustedes se van a encargar solamente de las cosas del Señor. Van a hacer sacrificios de animales y van a dirigir toda la vida religiosa en el pueblo. Ustedes se van a dedicar a eso. Y ellos dijeron, ¿y cómo vamos a trabajar si nos dedicamos a eso? No se preocupen, las demás tribus van a dar el 10% de sus ingresos y ustedes van a estar tranquilos. Entonces había un pueblo, la tribu de Leví, hermanos, que vivía bajo el sustento de las demás tribus. Dios lo había establecido. Para eso era el 10%. Otro 10% lo daban especialmente, hermanos, para las necesidades de la gente pobre. Había muchas necesidades en Israel, ellos daban el 10%. Y había un 10% más que lo daban cada 3 años. Y ese 10% era especialmente para las fiestas, las reuniones solemnes que tenían. Y también para el templo. Entonces, cuando alguien te pregunte si en nuestra iglesia damos diezmos, una de las cosas que tú tienes que decirles es eso, que los judíos, hermanos, no daban solo el 10%, ellos daban el 23.3% de sus ingresos. Eso era lo que ellos daban. Esa era, hermanos, una ley para los judíos. Ahora, ¿será que nosotros, ahora en la iglesia, que somos gentiles, tenemos que hacer lo mismo que ellos hacían? No, hermanos, no. Y si tú quieres hacer exactamente lo que los judíos hacían, hay un montón de cosas que no tendrías que hacer. Porque tal vez tú digas, hermano Paul, yo quiero ser como un judío y yo quiero hacer lo que ellos hacían. Uno, tendrías que dar el 23.3% de tus ingresos. Otro, tendrías que a los 8 días circuncidarte. ¿Qué más?
tendrías que no comer nada de mariscos ni chancho. Eso era una ley para un judío. ¿Qué más? Hermanos, ellos tenían un montón de leyes, pero Dios había establecido eso para su pueblo. Pero cuando la iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento se estableció, esas leyes pasaron. ¿Y saben qué es el énfasis de Pablo en el Nuevo Testamento? Él ya no habla de diezmos, solamente habla de ofrendas. Y él dice, hermanos, por ejemplo, busquemos un texto. Miren qué dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Miren qué dice. Esto lo escribe Pablo. Segunda de Corintios 9, 9. Miren qué dice. En el versículo 7. Segunda de Corintios 9, 7. Miren qué dice. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Y él dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Yo recuerdo, hermanos, que cuando era más joven estaba en una iglesia donde exigían los diezmos y si es que tú no dabas te ponían un texto ahí, ¿no? Que es Malaquías, donde dice ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado?, pregunta Israel. En vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos y ofrendas, hermanos, era de forma obligatoria para los judíos porque era un tipo de impuesto. Ellos daban los diezmos como un impuesto. Nosotros también damos impuestos, ¿sabían? Pagamos impuestos. Recuerden que en ese tiempo, hermanos, la nación judía era una nación teocrática. O sea, donde Dios daba sus leyes, ellos reinaban. Entonces, había que pagar impuestos para diferentes cosas. Y ese impuesto, los diezmos, era un tipo de impuesto. ¿Por qué es que nosotros no deberíamos de dar diezmos en nuestra actualidad? Es porque también, hermanos, ya pagamos un tipo de impuesto a la nación. Cada vez que tú compras cualquier cosa, estás pagando un impuesto. Lo llaman el IGB, ¿no? Tú compras una galleta, estás pagando impuesto. Tú vives en un lugar, compras un terreno, estás pagando impuesto. Te dan tu sueldo, cada mes te cobran tus impuestos. Ese es el diezmo que nosotros damos en la actualidad. Y si tú no das, te pueden meter a la cárcel, ¿no? Es por eso que en el Antiguo Testamento, hermanos, los diezmos eran obligatorios porque ellos vivían bajo la ley. Entonces ellos tenían que sí o sí dar porque era un tipo de impuesto. En nuestros tiempos, hermanos, Pablo, en el Nuevo Testamento casi ya no se habla de diezmos, solamente se habla de ofrendas. Y es por eso que Pablo dice, ¿no? Cuando ustedes den, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y dice, y no den de mala gana. Yo recuerdo cuando daba los diezmos de pequeño y había un mes que no podía dar, ya me sentía mal, ¿no? Y me sentía mal porque decía, estoy robando a Dios. Y luego tenía que dar, y cuando daba, muchas veces no lo daba de buena gana. Lo daba simplemente porque, bueno, tengo que dar. Pero Dios, hermanos, no quiere que tú des de mala gana. Si tú vas a dar algo, dice, délo de corazón, no bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Alegría, hermanos. Entonces, ¿exige Dios actualmente los diezmos a la iglesia? Mi punto de vista es que no. No, solamente las ofrendas. ¿Tú puedes dar tu diezmo? ¿Puedes dar el 10% de tus ingresos? Claro que sí puedes hacerlo. Puedes dar el 10, el 15, el 20, el 1%. Eso depende de ti. Pero ya no es una obligación. No es que si no das, bueno, te estás robando a Dios. No. Tú tienes que hacerlo de corazón. A Dios le interesa eso, hermanos. Que tú des con alegría, que des con amor.
Ahí en el texto que estamos leyendo en Crónicas, volvamos a Crónicas. Capítulo 29. Versículo 9. Miren qué dice el versículo 9. El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Hermanos, si nosotros vamos a dar algo a nuestro Señor, tiene que ser así, libremente y de todo nuestro corazón. El cuarto principio: al dar debemos reconocer a quién estamos dando. Al dar debemos reconocer a quién estamos dando. Miren qué dice el versículo 17. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Cuando nosotros damos, hermanos, recuerden que no estamos dando a cualquier tipo de personas. Estamos dando al Dios y Creador del universo. Estamos dando a nuestro Dios. Miren qué dice en el versículo 2. Miren qué dice el versículo 1, 29:1. Dice: luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, aún es joven y sin experiencia. Y miren qué dice: el trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá, dice, no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Hermanos, cada vez que nosotros damos algo, debemos recordar a quién estamos dando. ¿Se han dado cuenta que muchas veces nosotros invertimos mucho dinero en cosas insignificantes? ¿Se han dado cuenta? A veces invertimos dinero, para tener... vamos a invertir un dinero para comprarme una bicicleta que me gusta. Voy a invertir dinero para poner cable en la casa. Vamos a tener Netflix. O voy a invertir dinero para hacer esto y aquello y aquello. Pero por más que no sean cosas malas en sí, si tú lo comparas con las cosas del reino, son cosas insignificantes. Pero se han dado cuenta que muchas veces para esas cosas insignificantes damos mucho, y para las cosas que realmente valen la pena, damos poco. Entonces debemos entender cada vez que damos algo, ¿a quién estamos dando? Justo el texto que leemos es bien interesante, ¿no? Dice, no es para este dinero que vamos a dar, estos recursos no es para simples mortales, dice, es para el Señor Dios. Entonces David decía, lo vamos a hacer de la mejor forma, lo vamos a hacer de forma excelente, porque entendemos a quién estamos dando. El quinto principio, hermanos, el dar refleja nuestro corazón. ¿Sabían eso? ¿Sabían que cada vez que tú das, refleja cómo está tu corazón? Miren qué dice el versículo 3. Versículo 3. 29:3. Dice, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro, de plata, para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Y miren qué es lo que dio David. Donó más de 102 toneladas de oro. ¡Wow! ¿Saben cuánto vale una tonelada? 1000 kilos. Una tonelada, hermanos, es 1000 kilos.
¿Saben cuánto dio David para el templo? 102 toneladas. En otras palabras, 102,000 kilos de oro. David era un hombre muy rico. Y él dio, hermanos, eso no era de toda la nación, eso era lo que tenía David en su pertenencia. Donó más de 2 toneladas, dice 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada, dice, para recubrir las paredes de los edificios. ¿Cómo sería este templo, no? Todas las paredes de oro, hermanos. Era un templo sumamente hermoso. Pero lo que a mí me llama la atención es el versículo 3 al empiezo. Dice, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, es que doy. En otras palabras, hermanos, lo que David está diciendo es, debido al amor a Dios y a su obra, el amor a Dios y su obra es la fuente que impulsaba a David a dar. Y esto es algo interesante, hermanos, porque si tú no estás dando, eso evidencia probablemente que tal vez no tengas amor a Dios y a su obra. David dice, debido al amor, a la devoción que tengo por la obra del Señor, es que doy. Entonces, hermanos, el dar refleja mucho cómo está nuestro corazón. Porque tal vez si tú no estás dando para la obra del Señor, es porque tu corazón no está, es muy ambicioso, tal vez muy egoísta, es un corazón que solo quiere para uno mismo. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿no? Y por último, hermanos, Dios es la fuente de toda bendición. Miren que dice el versículo 12, la riqueza y el honor solo vienen ¿de quién? De ti. Porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. ¡Wow, hermanos! Lo que está diciendo es que si nosotros somos fieles, Dios, hermanos, va a proveer también para nosotros. La riqueza, honor, poder y fuerza vienen de Dios también. Y Él las da a quien Él quiere. Segunda de Corintios 9. Miren qué dice este texto al final. Segunda de Corintios 9. Desde el versículo 7 lo vamos a leer. Y miren este texto, hermanos. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Dice, Segunda de Corintios 9:7, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y miren luego que dice, hay una promesa, si tú das con alegría, dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¡Wow! Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¡Wow, hermanos! Lo que Dios está diciendo es que si tú tienes un corazón generoso, Dios va a ser generoso contigo. Y Dios, hermanos, te va a dar no todo lo que tú quieres. No le vas a decir, bueno, Señor, ahora quiero un carro último modelo. Bueno, tú lo di. No, todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas te va a dar. No todo lo que uno quiere. Y dice, no solo te va a dar lo que tú necesitas, incluso habrá de sobra, dice, ¿no? O sea, tendremos mucho más para poder, ¿para qué? ¿Para invertirlo en un paseo? No, dice, habrá de sobra para compartirlo con otros. Para compartirlo con otros, hermanos. Y miren que sigue diciendo, como dice las Escrituras, comparten con libertad
y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Wow, hermanos, esta es una promesa hermosa. Si nosotros, hermanos, somos fieles en nuestras ofrendas, somos fieles dando de nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, si somos fieles administrando todo lo que Dios nos ha dado, Dios promete, hermanos, suplir todas nuestras necesidades. ¿Lo han experimentado? ¿Has experimentado que Dios suple tus necesidades? Ven, hermanos. Es más, en momentos más difíciles vas a ver la mano de Dios en tu vida. Hermanos, cuando tú eres fiel, dando para la obra de Dios. Al empiezo hemos dicho que ya los diezmos ya no se dan, ¿no? Pero ¿sabían, hermanos, que las necesidades por las cuales daba el pueblo son las mismas que tenemos hoy? Por ejemplo, la nación de Israel daba para sostener a los levitas. Hoy hay que sostener a misioneros, pastores y muchos que quieren trabajar a tiempo completo en la obra. La nación de Israel, hermanos, daba para las necesidades. Hoy hay mucha necesidad en nuestro medio, hermanos, sobre todo en esta crisis de pandemia. Daba para el templo. Y nosotros también pagamos, ¿no? Un alquiler cada mes a este local. Y si algún día queremos tener un local propio, imagínense. Las mismas necesidades que había en Israel son las mismas necesidades que tenemos hoy. Y por más, hermanos, que el diezmo ya no esté vigente, que no sea obligado a darlo, Dios dice, tú tienes que dar, pero ahora ya no porque te obligan, sino tienes que ser generoso, darlo de corazón y con alegría. Cada vez que tú des algo al Señor, hermanitos, nunca lo des con tristeza, nunca le des simplemente por darlo, de corazón. Y no importa cuánto des, no es que si yo doy 100 soles es mucho más que dar un sol, no. Dice cada uno de como propuso en su corazón. Hay muchas personas que tal vez están pasando necesidad, no van a dar pues en exceso y luego no van a tener que comer en su hogar, ¿no? Porque hay iglesias donde dicen, no, tú tienes que dar sí o sí. Y no es así, tú tienes que hacerlo con el corazón. Y es Dios, hermanos, quien se encarga de luego proveer todas nuestras necesidades. Yo lo he visto, hermanos, cuando tú eres fiel dando, siempre vas a tener mucho más de lo que necesitas. Mucho más de lo que necesitas. Y Dios es fiel en cumplir su palabra. Entonces, cuando se trata del reino, ya no existe lo mío ni lo tuyo. Es lo nuestro, es lo que pertenece a nuestro Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todos rendiremos cuenta por la manera en que administramos lo que Él ha puesto bajo nuestra supervisión. Seamos responsables, hermanos, de cómo estamos administrando nuestra familia, nuestros cuerpos, nuestras finanzas. Recuerden que todo le pertenece a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo que tú nos das. Ayúdanos, Padre Santo, a dar de corazón para tu obra. Perdónanos porque muchas veces no lo hacemos. A veces solamente damos lo que nos sobra. Invertimos tanto de nosotros en cosas vanas, insignificantes. Perdónanos, Padre, por ser tan egoístas, por creer que todo lo que tenemos es nuestro, cuando todo te pertenece a ti. Y lo que te damos no es más que lo que tú nos diste a nosotros. Nuestra vida te pertenece, nuestro tiempo te pertenece, nuestros recursos son tuyos. Ayúdanos a darlo de corazón. Si hay alguna necesidad, estar dispuesto a dar, Señor, con lo que tú nos has dado. Si hay que ayudar a alguien, estemos dispuestos a hacerlo. Gracias por este día, por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.